Bueno, buenos días. Mi nombre es Facundo Álvarez Lemos, soy ex fellow de columna de la Clínica Universidad de los Andes y actual fellow research, trabajando en conjunto con el equipo de columna de la clínica, y hoy en día les vamos a presentar junto con el doctor Garrido Arancibia y con ayuda del alumno Marc Bollier, conceptos generales sobre el trauma de columna vertebral. Nuestra hoja de ruta, principalmente vamos a hablar conceptos generales del trauma en la columna, la epidemiología, asociado también un poco a lo que es el trauma raquimedular, la evaluación, el manejo inicial del paciente y el diagnóstico. Y en un segundo tiempo de fracturas vertebrales en hueso osteoporótico, principalmente generalidades, diagnóstico de la osteoporosis, lo que es la epidemiología, las imágenes y el manejo de este tipo de pacientes. Bueno, en primera instancia, el trauma de columna sí se comporta con tiene una presentación bimodal en adultos jóvenes de entre 20 a 40 años asociados a traumas de alta energía, y en adultos mayores, sí, mayores de 60 años, con traumas de baja o moderada energía. Lo importante que es en este primer grupo etario, sí, son lesiones que se pueden asociar a traumas raquimedulares, que son lesiones devastadoras, que tienen una repercusión socioeconómica muy importante y una implicancia obviamente para el paciente terrible, ¿sí? Y que además aumenta la mortalidad del mismo, los cuales últimamente se ha visto que por los avances en los sistemas de rescate esta mortalidad o esta sobrevida ha disminuido, ¿sí? Lo que es epidemiológicamente, estas lesiones generalmente se dan con mayor frecuencia a nivel de la columna lumbar, seguido de la columna torácica, y más puntualmente en la unión entre estas dos, es decir, en la chaplina lumbotorácica o toracolumbar, ¿sí? Que comprendía entre la 10ª vértebra dorsal o tubo torácica y la 2ª vértebra lumbar, que es la zona donde confluye una mayor concentración de cargas, ¿sí? Por lo cual hace que esta sea la zona que más afecta. Ahora bien, la columna cervical, que ocupa el tercer lugar y se producen hasta en un 17% de estas lesiones, ¿sí? Tiene una asociación hasta en un 55% de trauma raquimedular, el cual se da más frecuente en hombres en una proporción de 4:1, con una edad promedio de entre 15 a 29 años, y generalmente se asocian a accidentes de tránsito o caídas de altura relacionadas con la actividad laboral. ¿Sí? Los mecanismos de lesión pueden ser traumas directos, como lesiones penetrantes o proyectiles, que son menos frecuentes, o indirectos con mecanismos de flexo-compresión o distracción, o compresión axial y cizallamiento, ¿sí? Como se ven en las imágenes a la derecha. Los mecanismos de estas lesiones, sí, principalmente se pueden producir con una contusión, una compresión o de forma más rara una distracción del cordón medular, lo que genera un daño primario a nivel de las estructuras neurales que se continúa con desencadena una cascada de daños secundarios, lo cual atenúa la lesión neural. ¿Sí? Esta cadena de cambios o de daños secundarios, ¿sí? Con una compleja interacción de múltiples mediadores, ¿sí? Lo que principalmente genera es una muerte celular, isquemia, alteración de las membranas celulares, lo que atenúa más la muerte celular, y en un segundo tiempo una proliferación de mediadores inflamatorios que termina produciendo la cicatrización de las estructuras neurales e impidiendo la regeneración de los axones. ¿Sí? Lo importante que tiene este daño secundario, que es la zona donde nosotros como médicos podemos o tenemos una oportunidad de aplicar un tratamiento, que es la neuroprotección, para tratar de atenuar o disminuir el daño neurológico que se genera en este tipo de lesiones, ¿sí? O de accidentes. Hay que tener en cuenta que las lesiones de la columna generalmente se ven asociadas hasta en un 50% a otras lesiones, como son traumatismos cráneoencefálicos, pulmonares, intraabdominales, ¿sí? O otro tipo de fracturas de huesos largos, y que hasta incluso en un 25% de los casos se producen otras fracturas vertebrales en otros segmentos de la columna. Por lo cual, en quienes hay que sospechar un trauma de la columna o un trauma espinal, sí, en pacientes que tienen un déficit neurológico, que tienen un accidente de alta energía, pacientes que tienen lesiones craneoencefálicas, sí, o que están intoxicados con una sedación, o que están intoxicados o que presentan están sedados, ¿sí? Pacientes que tengan fracturas externales, un distrés respiratorio o trastornos anfiterianos, ¿sí? En este tipo de pacientes siempre hay que sospechar un trauma espinal. ¿Y cómo se maneja? O la primera aproximación que hay que tener en estos pacientes principalmente se basa en lo que son el ABC de las guías de la ATLS, ¿sí? Donde lo que nos compete a nosotros principalmente para garantizar una vía aérea segura, ¿sí? No hay que descuidar la inmovilización de la columna cervical, ¿sí? La cual esta puede ser inmovilizada con collar cervical rígido o una alineación manual, ¿sí? Pero siempre garantizando la estabilidad de la columna cervical durante la protección de la vía aérea, y sin también obviamente descuidar lo que son los segmentos más bajos con una tabla espinal, y siempre al paciente movilizarlo en bloque, ¿sí?
ya un poco más avanzado en lo que es el manejo de estos pacientes ante la sospecha de un traumatismo raquimedular, principalmente lo que tenemos que explicar es lo que en principio podemos nombrar como los 4 pilares del trauma raquimedular, ¿sí? Que es la inmovilización, como vimos anteriormente, mantener una presión de oxígeno mayor al 90%, mantener una presión arterial media de entre 80 y 85 mililitros de mercurio, ¿sí? Y traslado de forma prematura a un centro especializado. Lo importante de estos 4 pilares es tratar de atenuar, en el eventual caso de un trauma raquimedular, tratar de atenuar esas lesiones secundarias y así tratar de disminuir el daño neurológico posible que podría llegar a tener el paciente. Y obviamente ya en el centro de derivación, un uso racionalizado y consecuente de las imágenes. Para esto, lo que tenemos son, que esto más que nada se aplica para pacientes que consultan en la urgencia, ¿sí? Las guías canadienses y las guías Nexus para el uso racional de radiografías. Y obviamente lo que es examen físico del paciente, siempre lo que hay que hacer es una inspección y una palpación completa desde el occipucio hasta el coxis. ¿Sí? No nos vamos a detener mucho en esto, pero sí vamos a nombrar 3 puntos principales, que son, dentro de la evaluación neurológica, obviamente constatar la sensibilidad y la fuerza, o la permanencia, la pérdida de esta en todas las extremidades, y muy importante, preservación de los segmentos sacros, tanto la sensibilidad perineal, los reflejos perineales y el tono del esfínter, así como los reflejos pubocavernosos. Porque con estas 3 cosas uno vamos a poder diferenciar. Si el paciente está en un shock medular, ¿sí? Que el shock medular es la pérdida completa de una activación o la inhibición de la médula espinal con las motoneuronas del tracto córtico espinal, ¿sí? Que generalmente desaparece a las 24-48 horas del accidente, y esto se evidencia con el retorno del reflejo bulbocavernoso. Una vez pasado el shock medular, uno puede categorizar si la lesión medular es una lesión completa, ¿sí? Donde hay una pérdida completa de la función motor y sensitiva por debajo del nivel de la lesión, o si estamos ante una lesión incompleta, donde hay alguna preservación de las funciones neurológicas por debajo del nivel de la lesión, así sean obviamente, o la preservación de los segmentos sacros. Por eso es que es importante estos 3 puntos, ¿sí? Una vez pudiendo categorizar nuestra lesión, lo que se clasifican es según la escala de Frankel o ASE, que son muy similares, donde ante una lesión completa, que es A, ¿sí? O una lesión incompleta, según su magnitud, como la B, C, D o la E, en el cual ya el paciente se encuentra normal. Este es el esquema de la clasificación ASIA, donde lo importante de esto es que los registros sean de forma seriada, ya que el estado neurológico del paciente puede variar de minuto a minuto, ¿sí? Ya hablando un poco más de lo que es las imágenes, la radiología es el principal enfrentamiento que uno tiene a estos pacientes, principalmente durante la urgencia, ¿sí? Donde tiene una sensibilidad de un 70-95% para diagnosticar cuál tipo de lesión a nivel de la columna, donde esta sensibilidad baja un poco más en las zonas de transición, por ejemplo, occipito cervical o cérvico-torácico, donde existen proyecciones focalizadas que aumentan esta sensibilidad, como la proyección transoral o la proyección del nadador para ver la charnela cérvico-torácica. Sin embargo, ¿sí? En pacientes politraumatizados, el estándar de estudio para estos pacientes es la PANTAC de toda la columna vertebral, ya que su sensibilidad y su especificidad es muchísimo más alta. Ahora bien, la resonancia magnética lo que nos permite es evaluar las estructuras discoligamentarias y neurales. Lo que pasa es que este es un recurso que no se encuentra siempre a disponibilidad, entonces la pregunta que nace es, ante un eventual trauma de columna, si vale la pena esperar o hacer una resonancia. Y la respuesta es sí, pero siempre y cuando no retrase el manejo del paciente, o en pacientes que tengan un estado neurológico desconocido, como son pacientes inconscientes o intoxicados. En la resonancia básicamente lo que vamos a ver es estenosis del canal raquídeo que se pueda generar por retropulsión de un fragmento fracturado, el edema vertebral, el colapso de los cuerpos vertebrales como se ve en la imagen central con un gran hematoma en los espacios interdiscales, o la disrupción de las estructuras discoligamentarias, más puntualmente ligamentarias, como se ve en la imagen de la derecha, ¿sí? Entonces, como un primer mensaje para la casa, las fracturas de columna se presentan en una distribución bimodal. En los adultos jóvenes se asocian a traumatismos de alta energía, donde pueden tener lesiones asociadas hasta en un 50%, y lo importante es, en este caso, siempre sospechar la lesión en la columna. Cuando las lesiones se ubican a nivel de la columna cervical, hasta en un 55% de los casos se asocian a traumatismos raquimedulares. Sí, en este punto es, como dijimos antes, vital el examen físico para poder diferenciar entre una lesión medular completa o incompleta, ya que esto tiene mucha injerencia en lo que es el tratamiento en un segundo tiempo, ¿sí? Y ante la presencia o sospecha de un trauma raquimedular,
es importante siempre los 4 pilares que nombramos antes, que son la inmovilización, mantener la presión de oxígeno mayor al 90%, mantener una PAM de 80 a 85 milímetros de mercurio, el traslado al centro de especialización, y agregamos 2 más, que son la descompresión precoz menor a 24 horas en caso de requerirla, y el uso de corticoides, que es la metilprednisolona, en menores cuando se aplican a menos de 8 horas del accidente, que son los 2 elementos que han demostrado tener cierta mejoría en pacientes con lesiones medulares incompletas principalmente. Y esto es el concepto de el tiempo en médula, por eso el trabajo y el accionar tiene que ser rápido. Ahora bien, las radiografías es el estudio inicial principalmente en los pacientes que concurren por la urgencia, sin embargo en el politraumatizado el escáner es el gol estándar y el método que se tiene que utilizar para estudiar estos pacientes, y la resonancia magnética es útil y debe utilizarse siempre y cuando no retrase el manejo del paciente, ¿sí? Y en pacientes con un estado neurológico desconocido. Ahora en un segundo tiempo hablando de fracturas vertebrales osteoporóticas, es decir, fracturas vertebrales en huesos por insuficiencia. ¿Sí? Primero, la definición de la osteoporosis por la OMS es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una disminución de la masa ósea y lo que genera un deterioro en la microarquitectura del tejido óseo, volviéndolo a este más vulnerable a sufrir fracturas. Generalmente la osteoporosis se diagnostica según los criterios de la densitometría ósea, ¿sí? Según los valores, perdón, donde un valor mayor a menos 1 es normal, entre menos 1 a menos 2,5 es un rango de osteopenia, y menor a menos 2,5 ya es diagnóstico de osteoporosis. Ahora bien, se ha visto que muchas de las fracturas por fragilidad se producen en rangos de osteopenia, por lo cual actualmente si la presencia de valores de osteopenia sumado a una fractura por fragilidad ya hacen diagnóstico de osteoporosis. Y agregando para el diagnóstico de la osteoporosis existen factores de riesgo, ¿sí? Como son de menor o alto riesgo, como se ven en pantalla, donde la presencia de estos factores ante valores de osteopenia, gracias a la escala o a la herramienta FRAC, sí también hacen diagnóstico de osteoporosis. Hablando un poquito de las epidemiologías, puntualmente las fracturas vertebrales, ¿sí? Por osteoporosis, las fracturas vertebrales son las fracturas más frecuentes que se producen en un hueso frágil, ¿sí? Los mecanismos generalmente, como habíamos hablado, son de baja energía, sumado a que producen una clínica muy pobre, lo que hace que muchas veces estos cuadros sean subdiagnosticados o aparezcan como hallazgos en otros estudios del paciente. Como son mecanismos de baja energía, el compromiso neurológico generalmente es muy raro, y es importante tener en cuenta que la posibilidad de que, más puntualmente una mujer, por los factores de riesgo que presentan, sufra una fractura de este tipo es de un 28% a lo largo de toda su vida, lo cual genera un aumento en la mortalidad de un 15%, y también, que no es menor, los costos anuales de este tipo de lesiones superan a los costos del manejo del cáncer o de la cardiopatía isquémica, ¿sí? Y por último, el manejo principalmente de estas patologías es conservador, es decir, ortopédico. Ocasionalmente se pueden realizar cirugías mínimamente invasivas, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Morfológicamente estas lesiones se ven como un aplanamiento del cuerpo de la vértebra, ¿sí? Que puede estar comprometiendo el end plate superior o el end plate inferior, o los dos, ¿sí? Lo que genera un acuñamiento del cuerpo vertebral, o cuando son casos más severos o incluso por ahí a veces más crónicos, genera un aplanamiento completo por falla de la columna anterior y media del cuerpo vertebral, viendo una imagen de vértebra plana. La tomografía y la resonancia cobran valor en estos estudios, principalmente la resonancia, porque nos permite diferenciar entre una fractura aguda o crónica. Cuando es aguda en la resonancia, en los cortes o en las secuencias de STIR vamos a ver el edema óseo, ¿sí? Y también junto con la tomografía ciertas características o imágenes nos pueden diferenciar de una fractura por fragilidad ósea versus una fractura patológica por invasión o reemplazo del tejido óseo por una lesión tumoral, es decir, una metástasis, ¿sí? Es importante de estos tipos de pacientes en el laboratorio, y ahora vamos a ver por qué, pero siempre estos pacientes hay que tratar y estudiar la enfermedad de base, que es la osteoporosis, es decir, la fragilidad ósea, y en estos casos puede ser de causa secundaria por otra patología. Entonces siempre estos pacientes es importante estudiarlos por un laboratorio completo, y además también, por lo que dijimos antes, por la asociación que tienen con patologías malignas, evaluar siempre el historial de cáncer del paciente, ¿sí? El tratamiento puntualmente de las fracturas vertebrales osteoporóticas se trata, como dijimos, en la gran mayoría de los casos de forma conservadora: reposo relativo, analgesia, terapia física y prevención de caídas. Ahora, lo quirúrgico está reservado principalmente para pacientes que tienen un dolor intratable, que es muy difícil de manejar o que requieren estadías en reposo mucho tiempo, ¿sí? En pacientes que se presentan con una inestabilidad mecánica por el tipo de fractura o una deformidad progresiva, o que tengan un compromiso neurológico ya mucho más raro, ¿sí?
Pero lo importante del tratamiento, más allá del puntual sobre la fractura, es tratar la osteoporosis, ¿sí? Porque uno al tratar la osteoporosis va a estar previniendo de nuevas fracturas y también disminuyendo la mortalidad del paciente. Por lo cual la derivación al traumatólogo siempre es importante. Estos son unos ejemplos de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos percutáneos, que son los que con mayor frecuencia se hacen para el manejo quirúrgico de este tipo de lesiones, ¿sí? Donde lo más conocido es la cifoplastia o la vertebroplastia, que son procedimientos muy similares, donde lo que se inyecta es cemento que genera una aumentación vertebral dentro del cuerpo vertebral fracturado, lo que le da una estabilidad mecánica y tiene una muy buena respuesta como manejo o tratamiento del dolor. ¿Sí? Ahora bien, el tratamiento de la osteoporosis principalmente se basa en tratar los factores de riesgo que vimos en un principio, como son los cambios en el estilo de vida, ¿sí? La dieta, el ejercicio, prevención de tabaco, otros factores de riesgo como son el alcohol, ¿sí? Con suplementos vitamínicos como la vitamina D, el calcio, y ya de forma más avanzada con drogas como los bifosfonatos, el denosumab o teraparatide, que estas son drogas que lo que hacen es o inhibir la reabsorción ósea o estimular la formación ósea, ¿sí? Entonces, como para ir cerrando, un segundo mensaje para la casa: es importante considerar a la osteoporosis como una pandemia oculta y como una enfermedad silenciosa, ¿sí? El rol de las imágenes es muy relevante, principalmente para establecer un diagnóstico de una fractura vertebral por insuficiencia ósea versus una fractura por una causa maligna, como puede ser una metástasis, ¿sí? Muchas veces este es el primer síntoma de un cáncer primario y el cáncer se descubre gracias a la fractura vertebral. El ortopedista, que muchas veces es el principal agente que recibe estos pacientes, tiene un rol clave en lo que es la prevención de esta patología, por lo cual, como dije antes, siempre es necesario la evaluación por el ortopedista. Es más, esto se trata de forma multidisciplinaria con un endocrinólogo o un geriatra, junto con el ortopedista, ¿sí? El manejo generalmente es conservador. Las técnicas de aumentación son útiles principalmente para lo que es el manejo del dolor en estos pacientes, y como dije de nuevo recalcando, lo importante es tratar la enfermedad, que es la osteoporosis, y no solo el síntoma, que es la fractura. Muchas gracias.